Tenemos el ánimo en esta hora de informar al Senado de la República sobre el ejercicio que llevamos a cabo en estos últimos días en el propósito de conciliar este acto legislativo de reforma a la justicia. Se nos encomendó a los senadores Jesús Ignacio García y Eduardo Enríquez Maya, quienes fueron coordinadores de ponentes de la reforma a la justicia, al senador Luis Fernando Duque, al senador Martín Morales, creo que omito el nombre de qué senador, y al senador Juan Manuel Corzo, además de quien habla, la tarea de conciliar con igual número de representantes a la Cámara este proyecto de reforma a la justicia. ¿Qué hicimos? Se adoptó una metodología en la cual se discutieron las iniciativas aprobadas en las dos cámaras y, de acuerdo con esos articulados que habían sido aprobados en las diferentes cámaras, comenzamos esta labor. A manera de información y de manera precisa, el artículo primero, por ejemplo, que tenía el Senado de la República y que tenía el Senado de la Cámara y que tenía la Cámara de Representantes de igual forma, se eliminó al no encontrar un acuerdo por parte de la Comisión de Conciliación sobre esa materia. El artículo segundo, se adoptó el texto aprobado por la Cámara de Representantes y se le incluyó un inciso, el número 7 del texto que había sido aprobado por el Senado de la República. En el artículo 3 se adoptó el texto del Senado de la República. Si quieren podemos ir haciendo referencias a qué artículos constitucionales nos estamos refiriendo. En el artículo primero, que les había informado que se eliminó, reformado el artículo 28 de la Constitución Política. Luego el artículo 28 de la Constitución Política queda tal como está en estos momentos. El artículo segundo es el que reforma el artículo 116 de la Constitución Política. En ese, como les informé, se adoptó el texto que había aprobado la Cámara de Representantes, adicionándole el inciso 7 que habíamos aprobado aquí en la plenaria del Senado de la República. En ese artículo se hace referencia entonces precisamente a la posibilidad de darle funciones jurisdiccionales a personas diferentes a quienes integran la rama judicial. Fue uno de los puntos que motivó esta reforma constitucional y uno de los puntos en los cuales el gobierno fue más insistente. El Congreso de la República acompañó al gobierno nacional en esa iniciativa. El artículo 3 se adoptó el aprobado por el Senado de la República. Eso tiene que ver con quienes tienen facultades para presentar proyectos de ley, senadora Dilian Francisca. Aquí, a partir de este acto legislativo, se adicionan algunas instituciones que tienen, a partir de esta iniciativa, la potestad de presentar iniciativas de ley en lo que tenga que ver con materias relacionadas con sus funciones, caso de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 4, se adoptó el texto del Senado, eso es el famoso artículo 174, que indica qué le corresponde al Senado hacer. Ese que dice en el numeral primero, conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República, quien haga sus veces contra el Vicepresidente de la República, y es precisamente en el que se tomaban decisiones en relación con el antejuicio político. Se adoptó el texto del Senado, incluyendo que en el antejuicio político se tendría en cuenta, doctor Jesús Ignacio García, el tema funcional precisamente de los aforados, y se incluyó un nuevo grupo de aforados que son los magistrados que pertenecen al Consejo
Nacional de Disciplina Judicial. El artículo quinto, se adoptó el texto del Senado de igual forma, colocándole al título la expresión políticos. ¿A qué se refiere eso? A los juicios que se van a llevar a cabo aquí en el Senado de la República. Se titulaba que en los juicios que se sigan ante el Senado se observarán las siguientes reglas. Se definió por la Comisión de Conciliación y tomando del texto de la Cámara que diga entonces, en los juicios políticos que se sigan ante el Senado se observarán las siguientes reglas. El artículo sexto fue un artículo ampliamente discutido, un artículo que se moduló y en el cual se adoptaron tanto temas aprobados por la Cámara como los que aprobamos aquí en el Senado de la República. Eso tiene que ver precisamente con las atribuciones de la Cámara de Representantes. Creemos que en este artículo precisamente se hizo un gran esfuerzo también en precisar lo que tiene que ver, senador Duque, con los aforados cuando se hable, por ejemplo, de delitos que hayan sido cometidos no en razón de sus funciones, sino lo que podríamos denominar delitos comunes. Incluso en este artículo surgían inquietudes por parte de la clase de aforamiento que tenían, de parte del fiscal general de la Nación y de otros aforados, y creo que quedaron a salvo esas inquietudes que ellos presentaban. El artículo séptimo es el que tiene que ver con la pérdida de investidura. En este artículo se tomó como base el texto aprobado por el Senado de la República de Colombia, con unas adiciones y unas supresiones muy importantes. Por ejemplo, en el artículo primero se suprimió lo relativo a inhabilidades. En el numeral primero del artículo 183. De igual forma, se precisaron cuando los congresistas no tomen posesión, por ejemplo, cómo se llevan a cabo las vacancias, los reemplazos y qué le corresponde a las mesas directivas en relación con tal momento. Y se adoptaron dos parágrafos que consideramos muy importantes que había aprobado la Cámara de Representantes, uno en el cual se elimina la causal de pérdida de investidura que trae el artículo 110 de la Carta Política y un artículo transitorio que el gobierno consideró muy importante, dejando a salvo las sentencias que se han proferido en materia de pérdida de investidura para que ellas conserven plena validez. El artículo octavo se tomó entonces en cuenta que es el que tiene que ver con el proceso